Buenas. El pensamiento de Mary Wollstonecraft se nutre de dos premisas centrales de la filosofía moderna. Una premisa es epistemológica y se ancla en el pensamiento de Descartes, la existencia de una razón repartida universalmente entre todos los seres humanos. La otra premisa, vinculada con la anterior, reviste un carácter político, la creencia en que la razón moral desemboca en la postulación de la igualdad. Con más detalle, el modo en que concibe la razón es similar al buen sentido de Descartes, pero con la nueva dimensión que a éste le había aportado su discípulo Poulain de la Barre. ¿En qué consiste esta? En que la razón es comprendida como un rasgo humano que no sólo socava prejuicios epistemológicos, sino que también nos introduce por el camino de la autonomía del juicio y de la opinión. Y esto es algo propio de la razón ilustrada, revisar la razón cartesiana al vincular ésta con el ámbito de la moral. ¿Qué quiere decir esto? Que el ejercicio sistemático de la razón nos conduce a la virtud y nos hace libres, pues nos libera de la religión y de la tradición. Tal es así que la razón es el atributo que distingue a los seres humanos de los animales y los convierte en superiores a estos, en tanto los transforma en seres morales. De acuerdo con esta lectura, Wollstonecraft es una intelectual ilustrada, pero que pondrá en tensión a la propia ilustración al vindicar para las mujeres aquellos derechos naturales que los pensadores contractualistas habían definido como propios de la humanidad entera, pero que, en la práctica, detentaban únicamente los varones. En efecto, aplica los criterios de universalidad de la razón y de los derechos naturales a las mujeres con el objeto de subrayar las incoherencias de la ilustración patriarcal que había consagrado los derechos naturales como inherentes a la condición humana al denunciar la falta de derechos y el exceso de obligaciones de aquellos que habitaban la sociedad estamental medieval. Asimismo, es de suma relevancia el modo en que esta autora piensa su propia situación. ¿Cómo lo hace? Buscando explicaciones sociales, es decir, que vayan más allá de su propia experiencia privada. Justamente este es uno de los rasgos fundacionales del feminismo, transferir de lo privado a lo público aquellas situaciones íntimas y personales que calan a las mujeres en situaciones de subordinación. En suma, a través de estas operaciones, Wollstonecraft pondrá bases firmes, duraderas y políticamente rentables al feminismo moderno. Ubicada dentro de las coordenadas de la Ilustración, Wollstonecraft fue una admiradora del pensamiento de Rousseau, al punto de llevar a cabo la misma operación que este filósofo había realizado, pero extendiéndola aún más. ¿Qué hizo Rousseau? Declaró que la desigualdad política y económica es una construcción social artificial, esto es, que se debe a una conjunción de factores vinculados con el interés de unos pocos y por tanto ajena a Dios y a la naturaleza. ¿Qué hizo por su parte Wollstonecraft? Denunció otra desigualdad tan dañina como la que reveló Rousseau, pero más difícil de desmontar, la desigualdad entre los sexos. En pocas palabras, observará que el género es una construcción normativa que coacciona a las mujeres y por tanto una fuente de desigualdad. Y, en línea con el pensamiento rusoniano, esta desigualdad no tiene que ver con los designios de Dios ni con la naturaleza, sino que su origen es social, ergo, histórica y artificial. En efecto, postula que la causa de la tiranía a la que están sometidas las mujeres tiene que ver con el prejuicio que las clasifica como ontológicamente inferiores a los hombres.
De esta manera, Wollstonecraft apoya su crítica a la subordinación de las mujeres arrojando luz sobre la utilización del prejuicio como mecanismo de legitimación, sostenido en la tradición del poder de los varones sobre las mujeres. En esta dirección, ataca aquellos libros de moral y de conducta para mujeres que definen primero y refuerzan después un ideal de feminidad que excluye a las mujeres de la razón y del espacio público político y las arrincona en el mundo de la domesticidad y los cuidados. Y, lo peor, que estas funciones son legitimadas sobre la base de un prejuicio arraigado en los intereses de quienes se encuentran en una situación de dominio, una ontología femenina inferior a la masculina. En esta línea, Wollstonecraft se enfoca en la diferente educación que se imparte a niños y niñas y las negativas consecuencias que esto tiene para las mujeres. Acerca de esta, apunta a que la educación sentimental en la que se formaban las mujeres del siglo XVIII distorsionó hasta tal grado la comprensión del sexo que la mayoría de las mujeres solo deseaba inspirar amor en lugar de aspirar a algo más noble y exigir respeto por su capacidad y virtudes. En rigor, se opone a la orientación moral que se da a las niñas para dirigirlas hacia el matrimonio, complementario del poco aprecio que se tiene de sus facultades intelectuales. Desde esta óptica, Wollstonecraft, como antes hiciera Poulain de la Barre, reclama una sola educación para ambos sexos, dado que ambos poseen una razón que, utilizada correctamente, los conducirá a la virtud. En síntesis, una sola naturaleza, una sola razón, una sola virtud y por tanto una sola educación. Estas ideas se plasman en 1792 en Vindicación de los Derechos de la Mujer, el texto fundacional del feminismo. En este libro se fundamenta, a partir de argumentos ilustrados, la igualdad entre varones y mujeres. En consonancia con esto, se exige una educación única para ambos sexos y simultáneamente se pone en cuestión los prejuicios utilizados para sostener la inferioridad de las mujeres. Y, en el marco de la crítica que esgrime contra aquellos pensadores que conceptualizan la naturaleza femenina como inferior a la masculina y que deriva en la exclusión de las mujeres de los derechos civiles y políticos, pone el foco en Rousseau. Desde esta óptica comprende a la educación como uno de los instrumentos más significativos junto a las instituciones políticas de perfeccionamiento y progreso individual y colectivo, visión que evidentemente se enmarca en el ideario de la Ilustración, en el que la educación disminuye las desigualdades de talentos y por ello mismo se convierte en uno de los motores centrales de la igualdad. La pensadora británica se concentra en el capítulo 5 del Emilio. En este, Rousseau crea un personaje de ficción, Sofía, como recurso para explicar lo que denomina la verdadera naturaleza de la mujer. ¿De qué se trata esta naturaleza? En primer lugar, es necesario observar que esta no es más que el nuevo modelo de normatividad femenina funcional a la nueva clase política emergente, la burguesía. Luego, es importante destacar que la naturaleza inferior atribuida a Sofía en relación con la de Emilio, cuya consecuencia es encerrarla en una posición socialmente subordinada, contradice flagrantemente un pilar de la filosofía del mismo Rousseau, el carácter socialmente construido de todas las instituciones y relaciones sociales. Ciertamente, el filósofo ginebrino, a lo largo de sus obras, defendió la idea de que la igualdad era un rasgo natural, lo propio del estado de pura naturaleza.
Sin embargo, en el Emilio abstrae a las mujeres de su carácter históricamente construido y las devuelve a un estado presocial, un estado de naturaleza que implanta la desigualdad entre los sexos. De esta forma, Sofía encarna el nuevo modelo de mujer de la modernidad, sumisa al marido y a la opinión pública, casta y modesta, enteramente dedicada a la maternidad y a los cuidados del esposo. Así Rousseau, junto a otros filósofos ilustrados, define la nueva normatividad femenina y el nuevo modelo de familia patriarcal sobre la base de la domesticidad de las mujeres. Ahora bien, ¿de qué modo argumenta Wollstonecraft contra esta visión? Señala que el principal error de Rousseau concierne en analizar las costumbres y los hábitos de las mujeres como si fuesen innatos o facultades naturales. Dicho de otro modo, que no tiene en cuenta que, desde que nacemos, nuestros gustos están socialmente dirigidos y que, en el caso de las niñas, su socialización las dirige hacia la coquetería y el artificio. En este sentido, la educación de las niñas apunta a hacerlas dependientes y, cuando esto se ha conseguido, se decreta que esa dependencia es natural. En esta misma línea se opone a la opinión de Rousseau cuando afirma que los gustos en el juego de los niños y las niñas demuestran su naturaleza diferente. Bien por el contrario, refuta, los niños y las niñas jugarían juntos a los mismos juegos si la distinción de los sexos no se les inculcara. En definitiva, no es la naturaleza la que dicta el rol social, sino que Rousseau primero establece los deberes de cada sexo y luego construye las inclinaciones naturales, de modo que su concepto de naturaleza es una impostura y una trampa para las mujeres. Sumariamente, Wollstonecraft denuncia que la naturaleza de la que habla Rousseau no es natural, sino fabricada por él mismo a fin de legitimar la subordinación social de las mujeres en la emergente burguesía liberal. Es la necesidad de que las mujeres ocupen espacios sociales subordinados lo que motiva a estos pensadores a fabricar un concepto de naturaleza femenina inferior a la masculina. Así, la autora da cuenta de dos socializaciones generizadas sobre una naturaleza única. Detengámonos un poco más en el tema de la educación. Según Rousseau, uno de los imperativos imprescindibles en la educación de las mujeres es la obediencia al esposo. Esta obediencia se completa con la sumisión a la opinión pública. A propósito de esta, es menester destacar que la pedagogía que propone Rousseau para las mujeres es diametralmente opuesta a la que le exige a los varones, representados por Emilio. Justamente, éste no debe obedecer a nadie que no sea él mismo. Su obediencia sólo es legítima si se origina en su propio juicio. En síntesis, Rousseau propone dos concepciones pedagógicas distintas, una para cada sexo, y ambas se edifican a partir de ontologías diferentes y se traducen socialmente en la distribución de ámbitos diferenciados por sexo: el privado doméstico para las mujeres y el público político para los varones. De cara a este planteo, Wollstonecraft contraargumenta desde distintos ángulos. Señala que Rousseau se contradice al cercenar la universalidad de la razón y de la virtud y cae en una aporía al elogiar la ignorancia de las mujeres. Veamos con más detenimiento estos dos flancos de su refutación. En cuanto al primero, retoma su rechazo de la división ontológica entre sexos y se aferra a la convicción de que hombres y mujeres componen una única especie, la humana. En forma de pregunta, si todos somos hijos de Dios,
¿Es racional pensar que la mitad de los hijos esté sometida y oprimida por la otra mitad? De esta forma, remarca una contradicción en el pensamiento de Rousseau en relación con la virtud, considerada por éste como algo universal. ¿Qué dice? Que si las mujeres son inferiores a los hombres, entonces su virtud no es la misma que la de ellos y en consecuencia la virtud es una idea relativa. Ahora bien, si esta es relativa, deja de ser un principio universal y de este modo Rousseau entraría en contradicción consigo mismo. Por tanto, la virtud no es relativa, sino universal. Es común a todos los seres humanos, tanto varones como mujeres. Ahora bien, ¿qué se sigue de esto? Que tanto la conducta como la educación de las mujeres deben basarse en los mismos principios y tener los mismos objetivos que la de los varones. En efecto, demostrado que la razón es universal y que la virtud, que es su expresión moral, también es universal, ésta debe alcanzar a cualquier individuo que quiera practicarla. Por este motivo, la autora esgrime una crítica a la apropiación histórica de la razón por parte de los varones. En cuanto al otro ángulo de su crítica, identifica una contradicción en el elogio rusoniano a la ignorancia de las mujeres. ¿En qué consiste? En que si la mujer debe ser la encargada de transmitir los valores de la virtud y la ciudadanía a los niños, que más tarde se convertirán en sujetos políticos del contrato social, ¿de qué modo podría inclinarles hacia aquellas virtudes con las que no está familiarizada y aquellos méritos que desconoce? Finalmente, se hace patente el uso crítico desde un prisma feminista que hace de los principios ilustrados en la esfera de la política. ¿Qué hace? Toma las abstracciones ilustradas que habían sido pensadas para poner en cuestión otras realidades sociales, es decir, las jerarquías del antiguo régimen, y las utiliza para impugnar la sujeción de las mujeres. De esta manera, demuestra la rentabilidad política de estas abstracciones en contextos diferentes de los que le dieron origen y para las cuales fueron pensadas. En forma de pregunta, si el modelo político esbozado en el contrato social pretende restablecer la igualdad del estado natural, ¿por qué las mujeres deben ser excluidas de la voluntad general, que es la que convierte a los individuos en libres e iguales? Si, por el contrario, se postula que las mujeres son naturalmente más débiles e inferiores que los varones, ¿por qué no establecer mecanismos de carácter social, político o pedagógico para compensar su supuesta inferioridad natural? Por último, en plan de ampliar la capacidad de interpelación contenida en las abstracciones mencionadas, Wollstonecraft propone leer en esta misma clave las condiciones de existencia de los sectores más pobres y excluidos. Sus características no son naturales, sino productos de condiciones históricas y por tanto susceptibles de ser revertidas. Muchas gracias.